Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Nuevamente el versículo 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aleluya. Dígale, hermano, que está al costado: silenciando la voz de la incredulidad. Gloria al Señor. Silenciando la voz de la incredulidad. Gloria a Dios. Hermano, aquí la palabra nos habla de algo. Cuando meditaba acerca de la vida de Jesucristo y del evangelio en sí, hay algo que he llegado a una conclusión, hermano. Es que el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, por naturaleza es milagroso. Por eso que no es ajeno que haya milagros cuando se anuncia el evangelio, o que Dios sane, o que Dios liberte, o que salve, reconcilie la vida, porque, hermano, de la naturaleza del evangelio es milagroso. Porque ponte a pensar, el nacimiento de Jesús fue anunciado por profetas del Antiguo Testamento. El evangelio de Jesús, hermano, fue anunciado que nacería Jesús por medio de un ángel. ¿Y cómo nace Jesús? A través de un milagro, a través de María, ¿verdad? En la cual Dios le dijo que no iba a conocer varón, sino que el poder de Dios iba a venir sobre ella y ella quedaría encinta por una obra milagrosa del Espíritu Santo. Y aún antes de que nazca Jesús, aún, hermano, Dios tuvo que hacer milagro en otra familia para de ahí levantar al que iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces, ponte a pensar en esto. La naturaleza del evangelio de por sí es milagrosa, es de milagros. Por eso nosotros, o el cristiano, no puede esperar algo distinto, porque le sirve un Dios que hace milagros. Dice la Biblia que Él abre caminos donde no lo hay, abre, hermanos, ríos en sequedales, en desiertos, porque la naturaleza de Dios no es algo que le cueste esfuerzo hacer, es algo, hermano, que fluye de Él, que nace de Él, que es natural en Él. Benijín decía: lo sobrenatural de Dios para nosotros es lo natural de Dios. Amén. Sobrenatural es para nosotros, porque está fuera de nuestra capacidad humana, pero está dentro de los atributos, está dentro, hermano, del ser de Dios, dentro de su personalidad, dentro de sus características, dentro de sus atributos. Amén. Y acá la Biblia nos habla de un anuncio de un ángel enviado por Dios para anunciar un milagro. Y dice la Escritura que este hombre llamado Zacarías y esta mujer llamada Elizabeth eran considerados justos delante de los hombres, delante de Dios, porque de cierta manera cumplían con las leyes, cumplían con la palabra en ese tiempo. Y, hermano, y dice la Escritura, a mí me llama la atención algo interesante en esta palabra. Dice la Escritura que eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas. Y luego la Biblia habla algo muy interesante, porque dice, comienza a presentarles cómo eran ellos, pero también les habla les habla del problema que ellos tenían, les habla de la circunstancia difícil que ellos estaban pasando, y le dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, hermano, había dos imposibilidades en esta familia. Uno es que la mujer, en este caso Elizabeth, era una mujer estéril. Y la segunda imposibilidad o impedimento, hermano, a los ojos humanos, es que ambos eran de avanzada edad. Humanamente no había posibilidad de que de ahí nazca un hijo. Humanamente no había posibilidad de que ellos procreen un hijo, hermano. No había posibilidad a los ojos humanos. Y esto me llama la atención porque el Señor, hermano, muchas veces le agrada y le gusta, ¿verdad? Aún de los momentos difíciles, aún de las situaciones
hermano, imposibles, aún de las personas improbables, Dios de ahí saca y hace su obra, hermano. De lo que parece que esa persona es difícil de cambiar, Dios transforma y cambia y saca a un Pablo. De un perseguidor saca un Pablo. De una mujer estéril saca un Sansón, saca un Samuel, saca un Juan el Bautista, saca un Isaac. Aleluya. De un pueblo por 400 años esclavo en una ciudad donde tenía todo, donde habían carros, donde había hasta carros de guerra, hermano, de todo había. De ahí Dios saca y liberta a su pueblo. Aleluya. Y acá hay este caso imposible a los ojos humanos, pero que Dios se había interesado en ellos. Dios se había puesto sus ojos en ellos. Y mientras investigaba un poco esta palabra, entendía que aquí hay una incongruencia, ¿verdad? Algo que se contradice. Primero dice que eran justos delante de Dios y luego dice que no podían tener hijos a causa de una esterilidad. Y la Biblia dice, parte de una maldición que se da a causa de la desobediencia es que las personas, los ganados iban a ser estériles. Y hay una profecía en Isaías donde se da a un pueblo pagano esa maldición, por así decirlo, esa palabra de juicio. Y entonces esto daba a entender algo, hermano, de que Jesús ha venido a romper toda maldición. Y esto nos habla de una condición, hermano, como aún personas como ellas estaban sujetas a una maldición. Por eso que es bien claro la Biblia cuando nos habla de que Jesucristo ha venido a llevarse, a quebrantar, a romper toda maldición, hermano, toda maldición familiar, toda maldición que te hayan lanzado, toda maldición que hayan tirado en contra de tu vida. Jesucristo ha venido, dice la palabra, para deshacer toda obra del diablo, para quebrantar toda obra de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aún antes de nacer, ya Jesús estaba haciendo milagros. O sea, por su llegada a este mundo, ya se estaban sucediendo los milagros. Estaban sucediendo las maravillas. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando yo hace tiempo analicé esto, entendí algo y dije, Señor, gracias. Porque aún no pisaste la tierra, o sea, físicamente ya un ministerio como tal terrenal, pero ya estaban sucediendo milagros. Todo en torno a la llegada de Jesús. Qué hermoso es Cristo, ¿verdad? Y dice la escritura, hermano, que luego esta era la condición. Y aparte nos dice que Zacarías, hermano, servía en el sacerdocio delante de Dios conforme a la orden de su clase. Y había una costumbre, hermano, en la que suerte les investigaba, hermano, y se decía que en ese tiempo, en ese pueblo, había muchos sacerdotes, más de la cantidad necesaria. Y hay un estimado de 180,000 aproximadamente que había en ese tiempo. Y por eso que tenían que echar suerte, por así decirlo, ¿verdad? Para ver a qué sacerdote, en qué tiempo le tocaba, para que de esa manera todos puedan participar al año o en las actividades que tenían que hacer. Y me llama la atención que dice que es probable que a un sacerdote en algunas ocasiones le tocara la oportunidad una sola vez en su vida. Imagínense que Zacarías era la oportunidad única en toda su vida que iba a servir en esta función. Y eso habla de tiempos. Eso habla de que para Dios nada es casualidad. Eso habla de que Dios tiene preparados sus tiempos para poder revelarse a tu vida, para poder darte una nueva noticia, una buena noticia, para hacer un milagro en tu vida, para hacer, hermano, algo que tú esperabas, hermano, o estabas orando. Entonces Dios sabe, Él mueve los tiempos, mueve las circunstancias, mueve las ocasiones, para que esas ocasiones sean oportunas, para que Él pueda revelarse a tu vida. Nada sucede por casualidad, hermano, en el camino del Señor. El Señor sabe, hermano, en qué momento llega. El Señor sabe, hermano, el tiempo oportuno para salvarte, para liberarte, para sanarte. Muchas personas, hace tiempo, una persona me comentaba, me dijo, un día yo no iba a venir al ayuno porque estaba bien mal, me decía, bien mal. Pero le dije a mi esposo, voy a ir creyendo. Y hermano, había estado días mal, que le dolía la garganta, le zumbaba el oído, o sea, feo la situación de la cabeza, de todo.
Y ella dijo, y aún mira la fe, de cómo actúa la fe en Jesús. Y le dijo a su esposa, ¿sabe qué, esposo? No va a tomar ninguna medicina, voy a ir creyendo, le dijo. Y cuando viene acá, hermano, el Señor la sana. El Señor la toca y se fue el zumbido, se fue el dolor de oído, se fue todo. ¿Por qué, hermano? Eso me da a entender algo. De que hay momentos, hay oportunidades, que muchas veces uno actúa, ¿verdad? Humanamente. Pero Dios está preparando ese momento, esa circunstancia para obrar en tu vida. Yo algo aprendí, hermano, de niño, es que había ocasiones de adolescente que cuando faltaba ciertos servicios y me decían, wow, ese día el Señor habló esto, el Señor, wow, y decías, no puede ser, me perdí un servicio. Y como que procuré dentro de mí, Señor, no quiero faltar en ningún servicio. Y en esos días andaba buscando el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Decía, Señor, cualquier día puede ser. Entonces, ahí estaba en los servicios, en los cultos, porque había aprendido, había escuchado un mensaje también. Había escuchado el mensaje de Tomás, donde Tomás no estuvo cuando Jesús se presentó a los discípulos. Y cuando él llega tarde le dice, Señor, o cuando llega le dicen, Jesucristo es resucitado, él ha estado aquí con nosotros. Y él que dice, si no pongo mi dedo, ¿verdad?, mi mano en su hueco, en su costado, en sus manos, entonces yo no voy a creer, porque llegó tarde, hermano, en la manifestación de Jesús. Así que no llegues tarde, hermano. Procura estar, hermano, continuamente en su presencia, continuamente buscando, aprovechando los ayunos, la vigilia, lo que Dios tiene, hermano, para darte. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hermano, y llega un momento oportuno, llega el tiempo. Zacarías no se lo esperaba, gloria a Dios, pero él estaba sirviendo. Otro punto que me llama la atención, hermano, es que a pesar de la necesidad que ellos tenían, a pesar de la falta de un hijo que ellos tenían, él seguía sirviendo en el sacerdocio, él seguía cumpliendo su función, él seguía cumpliendo su servicio, su llamado. ¿Cuántas veces tú y yo de repente, por no recibir una respuesta todavía, muchas veces decimos, no voy a servir a Dios, mi problema todavía no está solucionado, me niego a servir a Dios? Pero esta palabra nos enseña que a pesar de la necesidad que ellos tenían, a pesar de que ellos seguían orando por esta petición, ellos seguían sirviendo, ellos seguían cumpliendo su llamado, su asignación. Sigue cumpliendo lo que Dios te ha encomendado. Por más que puedas estar pasando un momento difícil, Zacarías y Elizabeth nos enseña que mientras ellos van sirviendo, mientras más se acercan a Dios, el milagro también se acerca a ellos, para que en un momento oportuno ocurra y suceda. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Que en esa, cuando él entra, hermano, cuando él entra al templo a oficiar, a cumplir lo que él tenía que hacer, se le aparece un ángel. Aleluya. Y apareció el ángel del Señor puesto en pie en la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y aquí otra cosa, hermano, que meditaba. ¿Dónde estaba Zacarías? En el templo, ¿verdad? Y es normal, digamos que, o es de esperar, de que en el templo suceda manifestaciones sobrenaturales. Entonces, cuando yo leí esto, lo primero que entendí es que cuánto tiempo había pasado en que el Señor se había manifestado de esa manera. Probablemente mucho tiempo, probablemente bastante tiempo, ¿verdad? Y imagínense, después de tanto tiempo, ser el que entras. Tú piensas, Zacarías pensó, va a entrar, va a cumplir su función y va a salir como cualquier otro día. Pero no esperaba que ese día suceda una manifestación sobrenatural. No esperaba que ese día un ángel le traiga una buena noticia. No esperaba que ese día se le aparezca un ángel. Dice, al verlo se turbó, tuvo miedo. Pero el ángel, ¿qué le dice? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, hermano, ¿qué le está diciendo el ángel a Zacarías? Tu oración ha sido oída. O sea, hermano, él estaba sirviendo mientras estaba orando por su petición. Él estaba sirviendo, él estaba cumpliendo su función mientras oraba por su petición. O sea, tú no puedes, no porque tu oración todavía no ha sido contestada, tú no tienes por qué dejar de servir a Dios.
Porque mientras tú oras, tú sigues sirviendo a Dios. Mientras tú sirves a Dios, la respuesta va a venir en camino sobre la situación que tú estás pasando. El ángel le dice, ¿sabe qué? Tu oración ha sido oída. Esto nos enseña que la oración persistente va a traer respuesta de parte de Dios a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. La oración persistente hizo otra cosa, hermano, que me pongo a pensar ahorita. Dios escogió a esta familia, pero creo que no fue por casualidad. Aparte de que escogió una familia improbable, ¿verdad? Con situaciones imposibles humanamente para realizar un milagro, yo creo que también era porque ellos persistían orando por un hijo. Amén. Entonces, la oración persistente va a traer respuestas de Dios a tu vida. Y Dios le dice, he oído el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer te darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan. Juan, que significa Jehová ha hecho gracia o el favor de Dios. O sea, hermano, tu oración ha sido oída y vas a obtener el favor de Dios. Tu oración ha sido oída y Dios va a hacer gracia y misericordia contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios le da el nombre todavía del hijo que iba a nacer. Porque Dios, hermano, cuando Él te habla, es porque en sus planes ya está hecho. No le dijo, vas a tener un hijo y cuando lo tengas de recién te voy a dar el nombre. Vas a tener un hijo, ya el nombre ya está escogido ya. El nombre va a ser Juan, pero no Jiménez, sino el Bautista. Otro Juan, ¿verdad? Pero hermano, ya es eso. Dios mío, cuando uno comienza a analizar esto y ve el poder de Dios, ¿verdad? Tan grande, tan maravilloso, que Él ya se adelantó el Señor en el tiempo. Para Dios, cada situación que sucede en la tierra, hermano, es porque ya está hecho en el cielo. Todo lo que pasa aquí, hermano, lo que se materializa aquí, ya está planificado y diseñado en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le dice, tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz. Y luego le dice, vas a tener gozo y alegría. Muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque eso trae la respuesta de Dios. Cuando Dios trae respuesta, cuando Dios hace un milagro en tu vida, vas a tener ese gozo, esa alegría. Te vas a regocijar. Luego le dice, ¿verdad? No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y también le anuncia el propósito de este hombre, de Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Se iba a llevar un mensaje de arrepentimiento. Va a ser el que iba a de Elías. Este hombre, Juan el Bautista. Gloria al Señor, qué hermoso, ¿verdad? Iba a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, hermano, Dios estaba revelando el propósito también de este hombre. Qué interesante, ¿verdad? Que de lo imposible Dios iba a sacar a un profeta. No cualquier hombre, un profeta de Dios. Amén, qué hermoso, qué interesante. Que no veas tu situación imposible a los ojos de Dios. Porque de ese hijo Dios puede sacar un profeta. De esa hija Dios puede sacar una maestra, un evangelista, un hermano, una adoradora, un adorador. Hermano, no veas imposible, ve lo que Dios tiene planificado ya, ve lo que Dios ha dicho sobre esa persona. Ellos no sabían en qué momento iban a ser, ellos no sabían, hermano, cómo iba a ser Juan el Bautista, pero sí sabían que ya cargaba una promesa, que ya cargaba un ministerio, que ya había sido escogido por el cielo. Había anunciado a María el nacimiento de Jesús. Pero ¿cuál fue la pregunta de María? Ella dijo, pues no conozco varón. Amén. Y acá hay algo interesante, hermano, porque hay dos personas con imposibilidades. Dos personas o dos situaciones imposibles. Primero, que es imposible, ¿verdad? Humanamente, que una mujer como María quede encinta sin no haber tenido contacto con un esposo. Esa es una imposibilidad. Ahora, la otra imposibilidad es ya dos parejas de ancianos, esposos, pero una estéril y de avanzada edad.
Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermano, que uno puede notar o que uno puede ver? Es que María dice: Señor, ¿cómo va a suceder esto? O sea, ella le está dando por hecho de que va a suceder. Solo ella quiere saber cómo va a suceder. Señor, yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder? O sea, para la mente de María, para María el embarazo iba a venir. Pero para la mente de Zacarías era: Señor, mira, le puso sus imposibilidades delante de Dios. Le puso lo que era imposible para ellos. ¿Sabe qué? Mira, yo soy anciano, mi mujer es estéril, ya somos de avanzada edad, es imposible que suceda esto. Pero la pregunta que te hago: ¿acaso no estaban orando por eso? Entonces, ¿por qué cuando la respuesta viene, ellos dudan? Y pasa muchas veces, hermano, gente que está orando por un milagro, está orando por una respuesta, está orando, hermano, para que Dios le conceda un trabajo, para que Dios le conceda un milagro, para que Dios le haga libre de vicio, de atadura, de tormento, para que Dios le conceda, hermano, la economía, para que Dios supla su economía, sus deudas para pagar. Y cuando el Señor viene y le hace el milagro, muchas veces quedan incrédulos o dudan de lo que Dios está haciendo, hermano, en ese momento. Y este hombre, Dios, aleluya, había orado por años, estaba clamando, y cuando estaba delante de él su milagro, no lo creyó. Señor, ¿cómo va a suceder esto? Soy anciano, mi mujer es estéril, es imposible. Pero si estabas orando, si Zacarías significa Jehová ha recordado, pero él no había recordado lo que había hecho Dios con Abraham y con Sara, a pesar de que conocía la palabra, era obediente a la palabra, a los mandamientos. Pero a la diferencia, y aquí dice, eran justos, eran rectos, pero por guardar los mandamientos. Y Abraham, ¿qué se le dice justo? ¿Por qué? Por haber creído se le declaró justo. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, qué palabra, ¿verdad?, de parte del Señor. Y esto es para meditar, hermano. Para meditar. ¿Cuánto tiempo estás pidiéndole al Señor una respuesta? ¿Cuánto tiempo le estás pidiendo? Y cuando está sucediendo, comienzas a dudarlo. Señor, pero es imposible. Yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, ni aquello. Señor, pero esto no podía ser. O esto era imposible a mis ojos. Pero solo tienes que ser como María. Señor, ¿cómo va a ser esto, Señor? Yo sé que va a suceder, ayúdame. Aleluya. Y el Señor se le presenta, le dice, gloria al Señor, le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Deja a un lado tus dudas, deja a un lado tu incredulidad. Soy un enviado de Dios para darte una palabra. No te lo está dando otro hombre, no te lo está dando otro sacerdote, te lo está trayendo un ángel que está en la presencia de Dios y que ha sido enviado por Dios para darte esa palabra, para anunciarte ese milagro que viene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Ese ángel puede ser, hermano, puede simbolizar cuando tú lees la palabra y algo en esta palabra tú lo tomas para ti como una promesa y la crees y la recibes. Ese ángel puede simbolizar en los pastores cuando te dan una palabra, los hermanos cuando te dan una palabra. Ese ángel puede simbolizar literalmente, de repente un ángel se te presenta, Dios te abre los ojos espirituales para que veas una manifestación sobrenatural. Y le dice: yo soy el ángel Gabriel, yo estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, a darte buenas noticias. Tú has escuchado malas noticias, tú has escuchado que tu mujer es estéril, tú has escuchado de que es imposible porque ya son ancianos, ya son personas de edad avanzada. Pero yo he venido a darte buenas noticias. ¿Qué noticias estás escuchando? De repente viene de una semana, de un mes, de años de mala noticia, pero Dios quiere traerte buenas noticias sobre tu vida, de que hay esperanza para esa vida, de que hay esperanza para esa familia, que hay esperanza para tu salud, que hay esperanza para tu economía, que hay buena noticia para tu alma, para tu ministerio, para tu servicio a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora, hermano, por no creerle
a las palabras, Zacarías queda mudo. Y ahora le dice el ángel: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por no creer, ¿cómo quedó? Mudo. Mudo, ¿verdad? Imagínese, orando por un milagro, orando, y cuando sucede: Señor, esto es imposible. No, ángel, ¿sabe qué? Regrésate y dile a Dios, al que es el Dios de los imposibles, dile que esto es imposible. ¿Verdad? Es como alguien que es experto en algo y le digas: no, sabe que esto no se puede hacer, cuando él lo hace todos los días. ¿Verdad? Dios, hermano, no es imposible para el Padre. Pero este hombre lo creyó imposible, y por eso quedó mudo. Por eso, hermano, quedó, gloria al Señor, sin habla. Y después de esta experiencia sobrenatural, cuando él sale del templo, comienza a hablar en señas. ¿Verdad? No podía hablar, y le comprendieron que había visto una visión, y le hablaba por señas, y permaneció mudo. O sea, hermano, que esta mudez que vino a él fue a causa de su incredulidad. Él quedó mudo porque no le creyó a Dios. Hermano, yo entendía esto, que hay situaciones que el Señor va a hacer en tu vida o en tus alrededores, sobre personas que en vez de animarte, te desaniman, te hacen que tú desobedezcas, te hacen que tú no creas a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la palabra sobrenatural, a las revelaciones de parte de Dios. Hay personas que te van a hacer que tú dudes lo que Dios está hablando, aún el milagro que Dios tiene para ti, aún lo que la palabra dice. Pero Dios va a tener que silenciar esas bocas, Dios va a tener que alejar a esas personas. Y muchas veces esta familia se aleja. Pues Señor, pero ¿por qué este familiar, este amigo se aleja? Porque te estaba inyectando incredulidad, te estaba inyectando duda, te estaba inyectando que tú no vas a lograr lo que Dios ha dicho que tú vas a lograr. Te está inyectando duda, diciendo que tú no tienes lo que Dios dice que tú tienes. Te está diciendo de que no vas a recibir lo que Dios dice en su palabra que tú vas a recibir. Y por eso es necesario que Dios, hermano, silencie esas bocas, silencia esas voces que te van a desanimar. Imagínese, Dios tuvo que silenciar a Zacarías para que en el embarazo no le diga: pero Elizabeth, tú eres estéril. Elizabeth de repente se levantó sintiendo los síntomas. ¿Sabe qué, Zacarías? Creo que estoy embarazada. Imagínese al Zacarías incrédulo: no, estás equivocada, mujer, eres estéril, estás vieja y me dice que estás embarazada. Por eso Dios tuvo que silenciar la boca de este hombre, para que cuando Elizabeth diga: Zacarías, creo que estoy embarazada. Zacarías: bueno, estás celebrando que estoy embarazada. Bien, entonces sigue ahí. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la voz de alguien que duda influencia de una manera negativa nuestras vidas. Y si uno, hermano, hay que saber cuidar el ambiente y la atmósfera que Dios te da, hermano. Por eso que, hermano, yo trato con la ayuda del Señor de cuidarme de esto, porque todos somos seres humanos, y si nos dejamos influenciar por la duda y por la incredulidad, nosotros también vamos a terminar dudando. Por eso, hermano, trato de cuidar este ambiente. Cuando yo estoy conversando con alguien, sea cristiano o inconverso, le estoy predicando, pero veo que va por un lado de comenzar, me alejo. Aún en la iglesia, porque, hermano, tiene que cuidar esto. Tienes que cuidar tu fe. Que ninguna incredulidad contamine tu fe, que ninguna duda contamine tu fe, así sea de tu familia que venga. Si Dios te ha dicho, Él te lo ha dicho. Si su palabra dice, su palabra lo dice. Y me alimento, hermano, busco cuidar esto. Estoy constantemente leyendo libros de testimonio, de avivamiento, y trato, hermano, comienza a tratar de cuidar. Cuida tu fe. Aún tu familia te puede decir: no vas a durar. No, Señor, yo cuido mi fe. Nadie me va a contaminar. Señor, silencia esas bocas, calla esas bocas. El esposo viene, tú vienes de la iglesia contenta, viniste a la iglesia, te vas contenta, gozoso. Te llegas a la casa y comienza la duda a bombardearte. Señor, silencia esas voces. Silencia esa voz, Señor. Silencia, que enmudezca, Señor. Y que hablen cuando vean el milagro hecho.
Que hablen ahora con ganas cuando vean la respuesta de Dios en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que hablen cuando vean que Dios me ha respondido, para que ahí vean y crean aún más de lo que Dios está haciendo. Hermano, y no seas tú ni seamos nosotros los que Dios tenga que silenciar porque inyectamos duda e incredulidad al pueblo. Dice la Escritura que Moisés envió a 2 espías. ¿Y qué pasó, hermano? Que solo 2 creyeron. 2 dijeron, no, es imposible. Allá hay gigantes, nosotros somos como langosta. Las ciudades están amuralladas, están fortalecidas. Y 2 decían, no, cállense, Dios nos ha dicho que esa tierra es nuestra, que nosotros iremos a la tierra prometida, que Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Qué pasó con los 10? No entraron a la tierra prometida. Fueron silenciados, fueron callados. Coré no creía que Dios había llamado a Moisés para liderar a Aarón. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que silenciar esa boca. Amén. Y Dios silencia aquello que te da duda, que te da incredulidad, y tú se le pides aún más. Pero también va a abrir bocas improbables, como la de Balaán. Le habló, tuvo que hablar el asna para que crea. A uno, para que crea, tiene que callarlo. A otro, para que quiera, tiene que hablarle a alguien que él no espera. Y así es Dios, hermano, porque Él quiere que nosotros le creamos. Es la clave, hermano, para alcanzar y ver el poder de Dios, en la fe, en lo que Él ha dicho, la fe en su palabra. Estar seguro de lo que está escrito, hermano, es así. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Así que ora creyendo que lo que tú estás pidiendo lo vas a recibir. No seas como Zacarías, que oró, pidió y no creyó que lo iba a recibir. De repente estás orando por compromiso. Estás orando por llenar nada más tu tiempo. Bueno, voy a orar por esta petición por si acaso. No sé, voy a orar, Señor, por esta petición, por este familiar, por mi salud, por mi economía, por si acaso. Bueno, han dicho que hay que orar. No, ora. Jesús dijo, y todo lo que pidieres creyendo, en mi nombre creyendo, que lo recibiré y le será hecho. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué interesante, hermano. Quedó mudo, con señas, y cumplió los días de su ministerio y se fue a su casa. Y en esos días, hermano, que concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Imagínense, Elizabeth creyó, ¿verdad? Y lo bueno que Zacarías estaba mudo, o sea, no había forma de que le inyecte duda. Y también Dios lo recluye. A Elizabeth lo recluye 5 meses, porque de repente la duda no iba a venir solo de su esposo, sino de los familiares, de las amistades. Cuando ella la quería anunciar, entonces, ¿sabes qué? Reclúyete primero estos 5 meses. Amén. ¿Y qué pasa más adelante? Zacarías vuelve a hablar, hermano. Pero me llama la atención cuando vuelve a hablar. Vamos a la palabra del Señor, versículo 59. Gloria al Señor. Mi hermano, dice la palabra, cuando ya se cumplió el tiempo del alumbramiento y ya dio a luz un hijo, Elizabeth, lo oyeron los vecinos y los parientes de que Dios había engrandecido para ella su misericordia y se regocijaron con ella. Otra cosa, hermano, todo lo que Dios hace, todas las maravillas, los milagros, las sanidades, las liberaciones que Dios hace, tiene el propósito de que dice acá, de que la gente, las personas, el que lo recibe, la familia, pueda engrandecer el nombre de Dios, pueda reconocerlo por su misericordia, por su amor, hermano. Este es el propósito, el fin. Que la gente vea que el Señor tiene misericordia, que el Señor responde las oraciones, que el Señor ha sido bueno contigo y es bueno con nosotros. Amén. Y dice que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Aleluya. Llega el 8º día, la costumbre de los judíos, ¿verdad? El niño después de 8 días va para ser circuncidado conforme al rito judío. Tienes que repetir lo que Dios dice.
Tienes que repetir lo que Dios habla en su palabra. Tienes que repetir lo que está escrito. Tienes que repetir lo que Dios te puede hablar de forma sobrenatural. ¿Y qué pasa? La gente dijo, pero no, ¿por qué no hay en tu parentela a alguien que se llame así? Estás haciendo algo fuera de lo común. Estás haciendo algo fuera de la estructura. Estás haciendo algo que no estamos acostumbrados. Porque Juan iba a ser el puente, hermano, para que entre el Mesías a su ministerio terrenal. Se iba a acabar, hermano, ¿verdad? Por así decirlo de esa manera, ¿verdad? Ese tiempo de silencio de Dios, de esperando un Mesías. Se iba a acabar el tiempo de espera por un Mesías. Y Juan iba a ser el puente. Por eso que él va a ser lo nuevo de Dios. Y por eso lo que Dios puede hacer con esta iglesia, o con tu vida, o con mi vida, mucha gente no lo va a entender. Mucha gente le va a parecer nuevo. Mucha gente le va a parecer, pero esto no se ha hecho así. Esto no ha sucedido antes. Pero es el puente de lo nuevo que Dios quiere hacer y que va a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí hay un principio muy interesante, hermano, que me enseñó la palabra. Dice la escritura, cuando él dice, escribe, Juan es su nombre, todos se maravillaron y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces se atemorizaron los vecinos y en toda la montaña de Judá se divulgó estas cosas. Y los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pero aquí el principio es este: cuando tú hablas, cuando tú repites lo que Dios habla, entonces tú vas a ver su gloria. ¿Qué pasó con este hombre? Zacarías repitió lo que Dios dijo, el mensaje divino. ¿Cuál fue el mensaje divino? Lo llamarás Juan. ¿Y qué él repitió? De repente no con su boca, pero escribiendo, Juan es su nombre. Y cuando él repitió lo que Dios le dijo, él creyó y repitió lo que Dios le dijo, entonces fue abierta su boca. ¿Por qué, hermano? Porque creer hace que se abra la boca de Zacarías, y la alabanza es la respuesta adecuada cuando se entiende lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, qué interesante es su palabra, hermano. Qué interesante es que aquellas personas que en un momento Dios lo puede silenciar a causa de su duda, de su incredulidad, y se sienten como Juan, silenciados, sin poder hablar, sin poder ejercer de repente algo, un ministerio, un oficio, un talento, un don. Cuando tú aprendas, cuando nosotros aprendamos a repetir lo que Dios dice, nuestra boca será abierta y vas a volver a hablar, vas a volver a anunciar, vas a volver a alabar el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Y hace días meditaba en algo muy importante, hermano. Orando le decía al Señor, meditaba y pensaba en la fe sencilla. En una fe sencilla. ¿Qué es una fe sencilla? Es la fe de un niño. Es la fe, hermano, donde no hay lógica, donde no hay cuestionamientos, donde no hay preguntas. Es una fe, hermano, o sea, no hay preguntas al Señor en forma de cuestionarlo, en forma de reclamarlo o de hablarle mal. Sino es una fe, hermano, que se basa como la de un niño. Es la fe, hermano, cuando tú al niño le prometes algo. Tú le dices, ¿sabes qué? Mañana te voy a traer un regalo, el 24 te voy a traer un regalo. ¿Y qué hace el niño? El niño está esperando que le traiga lo que tú has dicho que le vas a traer. Él no sabe si tú vas a tener que trabajar más por darle ese regalo. Él no sabe qué te vas a privar tú para que él reciba su regalo. Él no sabe el esfuerzo que estás haciendo para que tú recibas, para que el niño reciba ese regalo. Él lo único que sabe es que su padre o su madre le ha dicho, te voy a dar un regalo. Y él lo que está esperando es ese regalo, porque su papá le dijo que le va a dar un regalo. Y cuando el padre llega a la casa, ¿qué hace el niño? Papá, ¿y mi regalo? Antes de saludar, ¿verdad? De ahí saluda, papá, buenas noches. Ya, pero ya dijo su regalo, ya, porque está pensando y creyendo de que su papá no le ha mentido. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre? Señor, tu palabra dice esto. Señor, tu palabra dice, yo lo creo. Señor, tu palabra dice, yo lo creo.
Hermano, cuando nosotros aprendamos a obtener, a actuar como esa fe de un niño, una fe sincera, una fe que, hermano, que no busca lógica, que no busca cómo Dios lo va a hacer. A veces no entendemos lo que Dios hace. Señor, no sé cómo tú haces esto, pero solo sé que lo hiciste. Gloria a Dios. Amén. Yo le decía al Señor en oración: Señor, yo no me preocupo por entender cómo tú haces la obra, cómo sanas a alguien, cómo liberas o haces un milagro en alguien. No me quiero preocupar por entenderlo, cómo sucede, qué pasa, o verlo espiritualmente. Solo quiero confiar en lo que dice tu palabra. Solo quiero confiar en lo que está escrito. Si tu palabra dice que así es porque así es y se acabó. Amén. Si Jesús lo dijo, así es, punto. No hay punto, no hay otra cosa que cuestionar. Y esto me hace recordar, hermano, a dos testimonios. Hace tiempo leí un libro del evangelista Carlos Anaconda, y decía que cuando él comenzó su ministerio, comenzó a predicar, y fue a su pastor, a su líder, su pastor, y fue llevándole la palabra. Le dice: mira, la palabra dice que vayamos, prediquemos el evangelio a toda criatura, y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Le pregunta: ¿esto es cierto o no es cierto? Y su pastor le dijo: sí, eso es cierto. Regresó a su casa. Mira, aparentemente fue algo sencillo. Aparentemente, humanamente uno dice, pero solo le dijo que era cierto, pero le bastó eso para creer que lo que está acá va a suceder porque acá lo dice. Benson Idahosa, un profeta, un apóstol de Nigeria, también cuando fue abandonado de niño, fue rescatado, llegó a ser un ministro grande del Señor, y él vio que Dios resucitaba muertos. Y también me parece que le pregunta a su pastor si eso era verdad. Le dice: sí. Entonces comenzó a buscar por la casa un muerto para poder orar. ¿Verdad? Lo que hace la fe. Y a veces es necesario de esos riesgos, o esa valentía, esa iniciativa para ver a Dios obrar. Hace tiempo escuché que el antídoto, hermano, o digamos, cómo vencer esos pensamientos de duda y de incredulidad, no se vence con otro sentimiento. O sea, porque imagínate, estás teniendo esa batalla, vienen los dardos de lucha, de duda, de incredulidad. Tú ya lo reprendiste, lo echaste fuera, y sientes digamos, la batalla, sientes el ataque. Y a veces, ¿qué esperamos? Señor, quiero sentirme que ya vencí a lo que quiero para actuar. Pero entendí algo, que un sentimiento no se va a vencer con otro sentimiento, sino con accionar, con obedecer. Hermano, antes de que tú recibas algo, tú tienes que creerlo primero. Antes, las cosas no funcionan porque tú lo sientes, lo recibes, sino que tú lo crees y en tu fe ya está hecho. Por eso que eso se enseña, se predica, ¿verdad? Antes de que una persona reciba un milagro, reciba una sanidad, tiene que creer lo que ya está hecho en la cruz del Calvario. Que aunque todavía no ha sido efectuado en su cuerpo, materializado, ya está hecho en la cruz del Calvario. Entonces, si se aferras a esta palabra, esta promesa, vas a recibirla. Y tienes que mantenerte creyendo en Jesús, mantener tu fe en Él, y conservarás lo que Dios te ha dado. Conservas ese milagro, conservas esa sanidad cuando tú mantienes tu fe en Jesús. Igual sucede con la familia. Tú todavía no ves a tu esposo, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana que está en los caminos del Señor, pero para ti, para la fe que está en Cristo, Él ya está en el Evangelio, Él ya está ministrando, Él ya está sirviendo a Dios. No lo estás viendo, porque la fe no se trata de ver primero, se trata de creer primero para que suceda después. Y muchas veces Dios te ayuda a tu fe, porque antes de tú verlo físicamente, tú lo ves en el Espíritu ya. Amén. Y a mí me ha pasado ver cosas antes de que sucedan. Amén. Así que, hermano, medita en esta palabra. ¿Qué voces te están haciendo que tú dudes? ¿Qué voces te están hablando? De repente es el esposo o la esposa que te está inyectando duda, que te está inyectando incredulidad. Muchas veces vas a tener que hablarle la palabra. Otras veces vas a tener que pedirle: Señor, silencia esas voces. Señor, calla esas voces. Me están desanimando en mi fe.
Me están reclamando porque estoy sirviendo a Dios. Mi fe en Dios me dice que tengo que servir, que tengo que involucrarme. Pero yo llego a mi casa y mis padres, mis hermanos, mi esposa me dice: ¿para qué vas? Sigues en lo esto, y comienza a desanimarte. Cosa que el otro culto llega triste, desanimado y con duda. Y Dios habla algo, no lo creíste. Dios hace algo, no lo creíste. Y te perdiste muchas veces de tu bendición a causa de la duda y la incredulidad. Pero esta palabra que nos enseña a decirle: Señor, silencia esas voces. Silencia esas voces, Señor. Silencia esas voces que se levantan para hacerme sentir mal y creer que Dios no tiene nada conmigo, que Dios no quiere hacer nada conmigo. Señor, silencia esas voces. Y el Señor se va a encargar de silenciarlas, así como lo hizo con Zacarías. Y lo que me llama la atención, hermano y hermana, es que a pesar de que Zacarías no creyó en ese momento, sí, su boca fue silenciada, pero el milagro ocurrió de todas maneras. Porque de repente él no lo creía en ese momento, pero había una esposa de que si el mensaje era para ella, ella lo hubiera tomado. Pero ella, sin ver al ángel, estaba creyendo. Ella, sin haber recibido, hermano, la profecía del ángel, ya lo estaba creyendo. Alabado sea el nombre del Señor. De repente tu esposo no está creyendo. Dile: Señor, silencia su boca, pero yo creo lo que tú estás diciendo por él. Aleluya. De repente tu hijo no está creyendo. Dile: Señor, silencia su boca cuando venga a querer sembrar duda e incredulidad, pero yo creo lo que tú has hablado para él. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos por el ministerio que te ha dado. De repente va a venir gente a decirte: no, tú eres nuevo para ocupar este liderazgo, este diaconado, este cargo. Nunca lo has hecho. Señor, silencia esta boca, pero yo voy a creer la oportunidad que me das para mí. Así como Zacarías, fue el tiempo de entrar en el santuario y de recibir la experiencia sobrenatural de Dios. Fue el tiempo que él aprovechó. Fue el tiempo que le tocó a él. Hermano, no era el único. De repente había familias también estériles, de avanzada edad, pero Dios quiso que sea él, porque aparte ellos oraron, persistieron. Silencia esas voces. No dejes que te desanimen. No dejes que te desanimen. Y aún si vienen a ti, haz caso omiso a voces de incredulidad. Amén. No a las voces de corrección, es otra cosa, ¿verdad? Disciplina, corrección. Pero hablo de aquellas voces que te dicen que no puedes, no lo vas a lograr, de que Dios no, Señor, tú lo has dicho. Parece imposible, sí. Va a parecer imposible para ti de repente: Señor, primera vez que estoy en este cargo, ¿cómo? No seas como Zacarías. Estás por primera vez en el cargo. Señor, pero esto es imposible. Yo no sé leer bien, no sé escribir bien. No. Hazlo como María: Señor, ¿cómo va a ser esto? Yo sé que va a suceder, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser? Y el Señor te va a decir: el poder de Dios va a venir sobre ti y te va a ayudar. La fortaleza del Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a ayudar. Aleluya. No sea como los Zacarías: Señor, no puedo, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento. Si no puedes quedar mudo un tiempo como Zacarías: Señor, pero quiero hablar, quiero hacer. Hasta que creas y confieses lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya.